Bueno, no puedo decir buenas noches, buenos días o buenas tardes porque no sé a qué hora van a ver este video. Pero quiero comenzar un inicio de estudios que puede servir para la gente nueva, ya, gente nueva, y o también puede servir a gente que tiene años también en la iglesia que retroalimentarse sería bueno, bueno para retroalimentarse sobre la doctrina. Ya la doctrina vamos a ver, igual que un curso de, llámese discipulado, pero un discipulado más intensivo. Ya. Y bueno, primeramente esto lo voy a entregar a aquellos que son discípulos de la iglesia Arde, y también eh, bueno, y para aquellos también que se quieren capacitar. Eh, bueno, y bueno, también esto va a tener algunas preguntas, cosas así. Lamentablemente esto, como va a ser grabado, no, no va, pero aquellos que lo voy a enviar me pueden hacer las preguntas después a través de WhatsApp, ¿ya? Y, y también eh, pero para gente para otras realidades también, eh, bueno, no podré. Pero bueno, bueno, ahí está la página también, la página de, de Arde Chile. Ahí podrían también hacer las preguntas ahí en Face, ya, también. Pero no quiero entrar tanto en el asunto, asunto que quiero comenzar esta serie de la doctrina. ¿Ya? Como en el Instituto Bíblico siempre se enseña como parte uno, ¿ya? La asistencia de Dios, ¿ya? Evidencia de la asistencia de Dios. Y vamos a ver varias cosas, ¿ya? La evidencia de la existencia de Dios, como dije anteriormente, la Biblia lo revela, es el punto uno, eh, o más bien en la parte del número uno, la evidencia de la existencia de Dios. Esa es la parte uno que vamos a ver. Eh, Viene un ítem, el ítem A, la Biblia lo revela, la B, la razón lo enseña, y también C, la inteligencia suprema lo indica. Todas eh, estas partes dan la evidencia de la existencia de Dios. ¿Ya? Ahora es muy bueno para las personas nuevas, ¿ya? Las personas nuevas que sepan esto, porque para después, si tienen que testificar, tienen que hablar del Señor, eh, tienen ya una herramienta para hablarle a otra persona, ¿ya? Y también para defender, bueno, a Dios no se le puede defender, pero presentar argumentos, ¿ah? Argumentos sobre la existencia de Dios. Voy a hacer lo posible que sean cursos de 30 minutos, ya 30 minutos para que no sea tan, ¿cómo se llama? Tan largo también, ya. Entonces, vamos a ir entonces inmediatamente, ya, es súper largo este estudio, ya. Primeramente, ¿hay un Dios? Sí lo hay. ¿Cómo es Él? Como es Él, como una canción, ¿ya? ¿Cómo es Él? ¿Tiene cuidado de nosotros? ¿O qué pide de nosotros? ¿Ya? Este Dios, ¿ya? Bueno, las respuestas a estas preguntas las vamos a ir viendo a través de de este estudio, ¿ya? Entonces, como número uno, si quieren anotar, lo bueno de esto es que usted lo puede ver y volver a ver y va anotando. Entonces, número uno, la evidencia de la existencia de Dios. La evidencia, las evidencias, la existencia de Dios. Eh, Como A, puede poner, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios.
no intenta, solamente dice, en el principio Dios. Ya ahí en el Génesis capítulo 1, versículo 1, ya está mostrando ya que hay un Dios, un creador, un ser supremo, ya. Bueno, da por hecho que hay un Dios, ya. Solamente el necio, dice el Salmo 14:1, solamente dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿ya? Porque hay un Dios, que no, que de momento, pongámosle en esta parte, que no sabemos el nombre, cómo es él, que, cómo es su carácter, cómo es su obra. Entonces, en lo que se enfrentó, por ejemplo, a Abraham, ¿ah? Que solamente una voz le habló, que le dijera, sale de tu tierra, de tu parentela, no te diría evidencia, digamos, cosas externas como tocar, pero un Dios le habló, ¿ya? Estamos hablando de ese sentido, por eso vamos a ir poco a poco desarrollando. Pero, como decía anteriormente, solamente un necio puede decir que no hay Dios, ¿ya? Eh, Niega, de cierta forma, la existencia de Dios, pero hay tanta evidencia, ¿ah? Hay tanta evidencia, primeramente la Biblia, ¿ya? Vamos a ver, muestra, bueno, toda la Biblia muestra la existencia de Dios, ¿ah? Y la enseñanza, ¿ah? La enseñanza, cómo es el carácter de Dios, la obra de Dios, ¿ya? Entonces, pruebas hay, ya hay pruebas, vamos a ver estas pruebas, ¿ya? eh, eh, Respecto a Dios. La razón enseña que hay un Dios. La ley, eh, siempre en la ciencia, muestra la causa y efecto, ¿ya? La causa y efecto. Todo tiene una razón, ¿ya? Todo tiene un origen, ¿ya? Entonces, esta ley llamada causa y efecto requiere que este mundo, esta creación, ¿ya? Eh, fue hecho por alguien, como no fue hecho por la casualidad, ¿ya? Entonces, como parte B, que la razón lo enseña, ¿ya? Y ahí pone punto uno, causa y efecto, ¿ya? El universo no se creó por la casualidad, ¿ya? Y el mundo. No podemos ser que somos producto de la nada, no, tampoco. Eh, Hay una mente nuestra detrás de todos ellos, que se llama, hay una mente, hay un diseñador, un creador, ya un sustentador, porque dice la escritura que todo se sostiene por el poder de su palabra, como si hasta hoy el mundo no se ha salido de su centro y todo el universo está en orden, por el poder de su palabra. Entonces, tremendo, tremendo la razón. Entonces, en Hebreos 3:4 dice, porque todas las cosas es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces ahí está entonces, toda creación, como este mismo computador que estamos viendo, que tú estás ahí, frente a él, tuvo un creador, cuando fue hecho por la casualidad, sino, o que todas las piezas estaban dispersas y se hicieron de la nada. No, hubo un diseñador, hubo un ingeniero, ¿ah? Que hizo toda esta obra. Eh, eh, pone el punto C, la inteligencia suprema lo indica. ¿Qué significa esto? Que cada obra, como un edificio, necesita un arquitecto, ¿ya? Un arquitecto. Eh, la música, tiene que haber un creador. La música no se hace por así, sino que estos grandes maestros de la música. Entonces, la inteligencia indica que hay un creador. Estamos hablando de un edificio, estamos hablando de la música. Así también la tierra fue hecho por un creador, ¿ya?
Eh, Imagínense que bueno, esto ya eh, se dice que la Tierra pesa ¿ya? Aproximadamente 6 centillones 570 quintillones toneladas métricas, ya. Son cantidades garrafales. Entonces, tiene una circunferencia de 40.225 kilómetros, ¿ya? Su movimiento es delicado como un reloj. Bueno, ahí tenemos entonces los días, las horas, bueno, como cada segundo, cada cosa cada movimiento que hace, está con un kilómetro, perfecto. ¿Ya? Solamente lo pudo hacer alguien inteligente. No puede haberse hecho por la casualidad, ya que están hasta hoy los científicos se te queman la cabeza no quieren reconocer la simpleza, ¿ah? La simpleza de, eh, de que hay un creador. Entonces, tiene que ser un Dios sabio y poderoso, claro, para, para decir ya de esto. La naturaleza, ¿ah? Todo lo creado, ya los cielos, la tierra, la montaña, todo lo habla de un creador. ¿Ah? Por ejemplo, yo conversaba con mi mamá al día de la mañana que, por ejemplo, el color de los verdes o los colores de las flores, de los árboles, estimula a la vista y eso produce en el cerebro un estímulo de alegría, de descanso. Por eso, de ahí vienen entonces las vacaciones, que uno cuando se va al sur, se relaja, parece que la mente se le abre más, y no es que tenga algo mágico los árboles, sino que Dios creó tan perfecto que, por ejemplo, escogió los colores, escogió todo, todo para beneficio para el ser humano en forma física y mental. ¿Ya? Entonces, el Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿ah? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tremendo, tremendo. En Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿ah? Invisibles de Él, dice, ¿a dónde estoy? Porque las cosas que invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida ya por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, está diciendo Pablo, ahí al romano, que no tienen excusa, porque la creación habla de un Dios, ¿ya? Está hablando de un Dios. Entonces, todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, ya eh, hay un Dios. Estamos hablando de las evidencias, ya, de la existencia de un Dios, ya. Eh, Muchas veces la gente rechaza esta evidencia, pero no tienen excusa, ya, para su incredulidad, no tienen excusa. ¿Ah? Si la palabra Dios estuviera escrita en cada hoja de los árboles, mostrada en cada nube, grabada en cada piedra, en cada granito, la evidencia inductiva de que Dios está en el mundo, está en el mundo y no sería tan firme como es ya. En otras palabras, eso, su firma. ¿Ah? Se pusiera su firma en cada cosa. Claro, espectacular, espectacular, qué increíble, ¿ya? Entonces, todo la creación misma habla de la existencia de Dios. Ahora, la intuición del ser humano, ¿ya? La intuición del hombre, eh, eh, el hombre reconoce instintivamente, interiormente, un ser supremo y desea adorarlo. ¿Ya? Por eso ocurre, hay muchas religiones, muchas eh, tribus, por ejemplo, paganas, y también que adoran al sol, adoran al árbol, adoran a la tierra, ¿ya? Porque
como alguien dijo una vez, que el hombre es totalmente enfermizo, religioso, cree en algo, por último cree en uno mismo, se cree en sí mismo, pero cree en algo, ¿ya? Y creen, entonces, creen en una deidad, ¿ya? Eh, Vemos cuando Pablo está en Atenas, cuando ve la cantidad de idolatría, ¿ya? Y se encuentra con un altar, ¿ya? Un altar al Dios no conocido. Ahí no tenía imagen, entonces de ahí Pablo se afirma y predica de ese Dios no conocido, ¿ya? Porque los griegos, ya, los romanos tenían dioses para todo. Entonces, eso quiere decir que hay esa idea. Ahora, no se cree de esa forma, de esas deidades. El hombre ya se cree a sí mismo, ¿va? Que él es Dios. ¿Ya? Bueno. Ahora, ¿cómo obtuvo el hombre este conocimiento? Ya que instintivamente que existe un ser supremo. ¿Ya? Eso no cabe duda que Dios puso en eso. Dios puso ahí en nosotros, ya en el ser humano, para que lo buscásemos. El ateo es incapaz de explicarlo de otra forma. Esta es una escéptica rechazando a Dios. En otras palabras, aunque el ateo presente todos los argumentos, ya, todos los argumentos, pues no puede mostrar una evidencia clara, ya, clara, porque dice, no, que se creó del mono, esto se creó por esto, aquello allá, pero se va en pura, pero la evidencia es tan evidente que hay un creador. Ahora, vamos a ver los nombres. Ponga ahí número 2, nombres para Dios. ¿Ya? Vamos a ver algunos más, no solamente tiene muchos nombres, ¿ya? Pero vamos a ver un nombre que es, en el Antiguo Testamento se presenta Jehová. Eh, en la palabra Jehová aparece, cuando el nombre, ahí en Éxodo, ¿ya? Cuando Dios le aparece a Moisés, ¿ya? Porque uno puede leer de Génesis para adelante en Jehová, 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 pero el nombre, la primera que aparece ahí, que se revela a Dios, ya es ahí en Éxodo capítulo 3. Ahí cuando se le aparece a Moisés, ¿ya? El yo soy, ¿ya? El que soy, ¿ya? Eh, entonces por eso recuerde que Moisés escribió los 5 libros, ¿ya? Entonces puso el nombre, Jehová hizo los cielos, la tierra, Jehová, pero no tenía nombre antes, no tenía nombre, ¿ya? Eh, para que más o menos se entienda eso, ¿ya? Jehová quiere decir el que es por sí mismo. En otra palabra, yo soy el que soy. Porque cuando Moisés le dice, ¿en qué nombre iré? ¿Ah? ¿En qué nombre iré? Y él dice, vas a decir, yo soy el que soy. Y no, no le dio nombre, pero ahí el término en hebreo, ahí es Jehová. Ahora, Jehová, sacándole las vocales, no tiene nombre. Es como no, no se puede pronunciar, ¿ya? Y el nombre es está en una especie de acróstico, ¿ah? Sí, acróstico, ¿estoy bien? Ahí, acróstico. Eh, el que era, el que se manifestó, el que se manifiesta y que se manifestará. Eso, el acróstico que aparece, ¿ya? Pero bueno, eso es la pregunta más que se hace: ¿de dónde vino Dios? ¿De dónde vino Dios? Dios no vino de ninguna parte y ni de nadie. Él existe por sí mismo y siempre ha sido. ¿Ya? Pues claro, porque a veces me preguntan, ¿quién creó a Dios? Claro, si, esta persona lo creó, entonces ese es Dios. No, entonces, no,
son preguntas. ¿Ah? Es como el caballo blanco de Napoleón, por ejemplo. No, Dios no lo creó, Él es, ¿ya? Él es, ¿ya? Por eso el término, cuando a mí me enseñaron, cuando estaba en el seminario, el maestro lanzó una aclaración así que casi le pegamos al profe. No le pegamos, sino que quedamos espantados, que dijo que Dios no existe. Y dentro de la letra dijo, no, y Dios no existe. Entonces lanzó la fila esta. Y entonces, claro, todos los pero ¿cómo? Y empezamos ahí entre todos los que estábamos en la clase, ¿cómo es eso? Y se quedó un momento así en silencio. Y ahí explica que la existencia tiene un nacer y un morir. Entonces, por esa razón, Dios no existe. Dios no existe. Porque Dios es. Por eso se presenta el que era, el que es y que vendrá. Como yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. En otras palabras, es. ¿Ya? Entonces, en Éxodo, como hablábamos ahí en 3:14, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. En otras palabras, Jehová es el que es. ¿Ya? El que es. Entonces está hablando de lo eterno. Él es eterno. Eh, entonces ese es el nombre de Dios, es eterno. El nombre hebreo es Elohim. Elohim. ¿Va? Elohim. Que significa Dios. ¿Ya? Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Ah? Dios. ¿Ya? En el Antiguo Testamento aparece varios nombres. El Shaddai, el Adonai. El Adonai, por ejemplo, significa Señor y Maestro. ¿Ah? Sale en varias partes el término Adonai. ¿Ya? Adonai, el Señor y Maestro. Y por ejemplo, el Shaddai se le aparece a Abraham, ¿ya? Como el Shaddai, el que nutre, ¿ya? Eh, y bueno, siempre, por ejemplo, en la escritura, el Jehová, por ejemplo, Jehová Nisi, Jehová Shaddai, Jehová, es como el apellido, ¿ya? Más bien era según la experiencia que vivían los personajes, le ponían el nombre, ¿ya? Jehová, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, lo dice Moisés, ¿ya? Porque están frente a una guerra, ¿ya? Entonces, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, ¿ya? Entonces, y así, según la experiencia, como, le ponían nombre o apellido de cierta forma, ¿ya? Pues según la experiencia. Recuerde como le conté que el nombre de Jehová aparece ahí en Moisés cuando Dios lo llama, ¿ya? Entonces, antes de eso, por ejemplo, Jacob, Abraham, el Shaddai, el Adonai, ¿m? Era por la experiencia que vivieron de Dios que se les revelaba. Eh, incluso, por ejemplo, si te acuerdas de Jacob, le dice, dime tu nombre. Y el Señor no le dice el nombre, porque es Dios nomás. ¿Verdad? Pero después ya, como digo, en Moisés hay... eh, tercero, vamos a ver la naturaleza. A todo esto es un curso súper sencillo, que estamos viendo ahora. Como, no queda así como a la profunda, sino que así sencillo. Eh, Vamos a ver si en 30 minutos, estoy viendo ahí, o lo máximo en 45 minutos. Vamos a, no más, ¿ya? Punto 3, la naturaleza de Dios. La creación física nos puede decir que hay un Dios. La creación física, que hay un Dios, como lo que hemos estado viendo ahora. La Biblia también dice,
que es la revelación de Dios que nos dice cómo es su físico, como no que tenga ojo, mano, no, sino su esencia, ¿ya? Su esencia. Lo primero, si estamos poniendo apunte, su unidad, en un Dios, una unidad. Aquí hay una complejidad, cuesta entenderlo. Dice ahí en Deuteronomio, en 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿ya? Uno es, ¿ya? Con todo eso, como ahí, bueno, solo un solo Dios. Pero después se va revelando, ¿ya? A todo esto, dentro de la ley teológica hay un término que se llama revelación progresiva, que poco a poco el Señor se fue revelando ya al pueblo, ya poco a poco, ya, y dentro de esa revelación viene entonces la Trinidad. El término Trinidad no existe en la Biblia, el término, pero sí que están el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Eh, en primera de Corintios, eh, en 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, y por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Ya? Aquí entonces está mostrando el Padre y el Hijo. Ya, bueno, Juan 1:1 también es que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Hechos 5:3 dice, Ananías dice, eh, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y se trajese el precio de la heredad? Entonces, Pedro dice ahí, bueno, pues, hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. Hablar de Jesucristo es hablar de Dios. Y hablar del Padre es hablar de Dios. ¿Ya? El término ahí está claro. ¿Ya? Eh, la idea de tres personas es un solo Dios no apareció, nos pareció a perturbar a los escritores del Nuevo Testamento. ¿Ya? Ellos lo aceptaron por fe. Ellos no tenían un problema. En el Antiguo Testamento, ahí, bueno, pero ahí hasta este momento no había sido revelado el Hijo y el Espíritu Santo. Ya es que estaba implícito ya dentro del Antiguo Testamento. Recuerde que en el Génesis, en la creación, ahí aparece la Trinidad, como el Padre, ¿ya? El Hijo, el Espíritu que se movía sobre el agua y la palabra, ¿ya? Que es Cristo. ¿Ya? Cuando dice hágase la luz, la palabra ahí, ejecutante. ¿Ya? Eh, así que ahora, en el Nuevo Testamento no costó mucho porque dentro ya había ya el pueblo judío ya estaba recibiendo la información o la cultura griega. Ya, y la cultura griega eh, creía en el alma y espíritu. Ya, entonces, no fue difícil ya para, para la creencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como Pablo habla ahí en Tesalonicenses 5:23, que compone al hombre espíritu, alma y cuerpo. O santifique espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Que es un ser, pero está compuesto con tres: espíritu, alma y cuerpo. Si el hombre puede comprender su propia naturaleza, no debe asombrarse entonces si comprender la naturaleza de Dios. ¿Mm? Así que, eh, eh, y todo tiene parte bueno, no creo entrar más, pero ahí hay, eh, así nosotros estamos compuestos con cuerpo, alma y espíritu. Así también el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Son distintas como manifestaciones. ¿Ya? Sale
sale en el Antiguo Testamento, sale, por ejemplo, el ángel de Jehová es una teofonía, que es un término teológico, teofonía que era Cristo, ahí apareciendo, el ángel de Jehová. Y también sale el Espíritu, ¿ah? El Espíritu, cuando dice fue llevado en el Espíritu, fue tratado en el Espíritu, o cuando los mismos profetas, y vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, por ejemplo. Hay términos como eso. Está en acción la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya se aclara más, ya se... eh, entonces no debería ser difícil entenderlo. ¿Ya? Eh, B, vamos, su santidad. Estuvimos viendo entonces la A. Ahí vamos a ver su unidad. ¿Ah? Aquí, y B, su santidad. Esto hace la más grande diferencia entre los otros dioses creados por el hombre. ¿Ah? Eh, los dioses eran creados por el hombre, ya sea en oro, en plata, en barro, no sé. Y, y ellos se creaban sus propios dioses, por el dios de la guerra, el dios del amor, ¿ya? Eh, el dios de la sabiduría, ellos creaban. ¿Ah? En la mitología griega se da mucho eso. Bueno, aquellos que han estudiado saben que fueron creados por el hombre, ¿ya? Por el hombre. Ellos creían que había otro mundo, ellos creían que había otros seres, ellos creían. Pero ellos invocaban o cosas así a dioses, ¿ya? El dios de la guerra, el dios del amor, ¿ya? Y cosas así. Eh, la mitología griega, pero casi todas eran dioses pecadores, de pecado, de cierta forma. No, no cabe duda que cuando el hombre crea un dios, no inventa uno que condene sus pecados. Esa es la diferencia entre el Dios nuestro. Dios, que Dios es santo. Dios es santo. ¿Ya? El, eh, ellos crearon un Dios a su propia satisfacción, a su propia justificación, como hoy, como el Dios de lo relativo, por ejemplo. Puede ser o no puede ser, pero siempre excusándose que el hombre es perfecto. Siempre que no, que yo no tengo la culpa. ¿Ya? Siempre pensando en eso, ¿no? Y para no reconocer, ¿ya? Para no reconocer a Dios. ¿Ah? Entonces busca distintas filosofías, ya que para negar la existencia de Dios. Quizás no son de imágenes, pero son dioses que están aquí en la mente, con argumentos, como dice Pablo, argumentos del príncipe de este siglo, que lleva al final, van a ser como dioses, porque ese es el espíritu de Satanás, ¿ya? En el hombre, ¿va? Y todo se ha basado en eso. Eh, Fíjese en la parte cuando el hombre quiso llegar al cielo, por ejemplo, y empezaron a hacer la torre de Babel. ¿Ya? Ellos querían llegar al cielo y hacerse como dioses. Y usted sabe que ahí dijo Dios, descendamos, ahí ve, hay un término, descendamos y confundamos. Y ahí viene entonces el asunto de las lenguas, de los idiomas, ¿ya? Y fue por eso. Y hoy pasa exactamente lo que usted cree, ¿por qué van allá al Marte, a Júpiter? Como no es la Torre de Babel, pero es una Torre de Babel en el espacio, pues como para, eh, no sé, buscando otros dioses, o otros, bueno, que hay vida en otros planetas, en los extraterrestres, y todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Mientras el Dios que adoramos nosotros es un Dios santo. ¿Ah? Ahí en Levítico 19:2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis,
porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Ya? También ahí en Isaías 6:3 también da fuertes voces, los serafines empiezan a decir santo, santo, santo. ¿Ya? También en la oración del Padre Nuestro, también se dice santificado sea tu nombre. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa, digamos, la santidad de Dios es lo que motiva a odiar todo lo que es malo e impío y amar todo lo que es bueno y santo. Eso. ¿Ah? ¿Por qué es Dios santo? Es por eso, que odiar todo lo que es malo, ya, e impío, y amar lo que es bueno y santo. El David en Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todo lo que hacen iniquidad. ¿Ya? La santidad de Dios dice, la santidad perfecta de Dios es lo que hace imposible que Él sea tentado por el mal, menos pecar. ¿Ven? Entonces, tenemos la evidencia de Jesucristo. Entonces, Él no vino a revelar al Padre. El Padre es santo. Él odia el pecado. Por razón, bueno, tenemos la prueba ahí. Así que, siendo un Dios totalmente santo, tiene que gran odio hacia lo malo. La destrucción de la tierra por medio del diluvio y la destrucción final por medio del fuego son expresiones de la actitud de Dios hacia el pecado debido a su santidad. Así es. Él no se puede negar a sí mismo. No se puede negar. Entonces, lo que pasó en el diluvio, ya fue por se multiplicó la maldad, ya llegó hasta aquí. Entonces también viene otro. Ya no va a ser por diluvio, por agua, va a ser por fuego de la destrucción, porque va a llegar la maldad del hombre a los homos. ¿Ya? Y porque es parte de su naturaleza. Es parte de su naturaleza. Entonces, todo hijo de Dios lleva una vida piadosa, ¿ah? Porque somos, eh, somos hijos de un Dios santo y somos llamados a ser igual a Él, ¿ya? Ser santo como mi Padre de los cielos es santo. Cuando se refiere a eso Jesucristo, es que busquemos el bien. Ahora, por naturaleza nosotros no podemos hacer el bien, porque el hombre está corrupto, la naturaleza del hombre está corrupto, entonces necesitamos al Espíritu Santo ahí para ayudarnos, para ser perfeccionados y transformados. ¿Ya? El 1 Pedro 1:14 al 16 dice: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos, antes tenéis, estando, perdón, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Amén. Ahí. Vamos a dejar hasta ahí, 40 minutos. Entonces, como resumen, vamos a ver, vimos las evidencias, así en pequeñas, en pequeños rangos, la evidencia de que hay un Dios, que existe un Dios. Vimos los nombres, o cómo Dios se revela, ¿ya? Hay muchos nombres, como digo, Elohim, el Shaddai, ¿ya? ¿Y por qué aparecen esos nombres? Es cuando Dios se reveló, ya, a Abraham, a Jacob, ya porque el nombre de Jehová no aparece hasta en Éxodo capítulo 3. Ahí aparece Moisés. Y Moisés escribió los 5 libros. Entonces ahí después le puso el nombre de Jehová. ¿Se entiende la idea? ¿Cierto?
¿ya? Entonces, la naturaleza, vimos la naturaleza, su unidad, ¿ya? Eh, cómo está compuesto Dios, de manera así. Entonces está compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Eh, y vimos también su santidad, porque Él es santo, porque es diferente a los otros dioses. Los otros dioses le da rienda suelta al pecado del hombre, no le pone restricciones, no le deja, se- y se crea, porque por eso el hombre creó sus propios dioses, ¿ya? El dios de la guerra, el dios, por ejemplo, los mayas, no sé si los mayas, los incas, no me acuerdo, el dios, adoraban al dios sol, pero ¿qué hacían? Mataban, sacrificaban al ser humano, ¿ya? Y creían, para que hubieran unas buenas cosechas, fuera un año de cosecha, eh, pero se crearon, pero eran violentos, mataban, pues, mataban al ser humano. Eso de sacrificaban, a eso me refiero. Ofrecían ofrendas, ¿ya? Eh, creo que vimos hasta su santidad. Después, ya la próxima clase, vamos a ver eh, el, el- que su naturaleza, amor, ¿ya? Así que nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.